Universidad César Vallejo y en esta oportunidad, junto a mi equipo de trabajo de la experiencia curricular Cátedra Vallejo, hoy vamos a presentar nuestro audiovisual del proyecto Lojao. Mi grupo está conformado por Morales Vilches María Yolanda, de la Escuela de Ingeniería Industrial; Pantapingo Jennifer Jesús, de la Escuela de Ingeniería Industrial; Paredes Zapata José Wilberto, de la Escuela de Administración; Dado León Rolando William, de la Escuela de Derecho; Portilla García Jorge Emilio, de la Escuela de Ingeniería Civil; Romero García Luis Arnaldo, de la Escuela de Derecho, y mi persona, que soy de la Escuela de Ingeniería Industrial. Estamos supervisados por la magíster Gregoria Zapata Gallegos. Nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza reflejó en su obra el dolor causado por la injusticia social, su precaria juventud y arbitrario encarcelamiento, las cuales avivaron la necesidad de lucha por la injusticia. En esta obra, Lojao relata la injusticia social contra los obreros, pero observamos la valentía de los obreros al darle cara y enfrentarlos. Le doy pase a mi compañera, que va a relatar la biografía de César Vallejo. César Vallejo Mendoza nació en marzo de 1982 en la ciudad Santiago de Chuco. Fue hijo menor de 11 hermanos. Sus padres biológicos fueron Francesca Paula Vallejo Benítez y la señora María de los Santos Mendoza. Al inicio tuvo ese deseo de pertenecer a la vida sacerdotal. Terminó o concluyó sus estudios primarios en el colegio número 271 en el año 1909. Concluye también satisfactoriamente sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Piérola. En 1910, César Vallejo Mendoza inicia sus estudios universitarios en la ciudad de Trujillo. En 1911, César Vallejo abandona la ciudad de Trujillo y se regresa a Santiago de Chuco debido a su situación económica que no le permitía solventar sus gastos universitarios. Es en ese entonces donde empieza a trabajar en la mina de Quiriguilca, conociendo tristezas, penurias y la ranchera donde vivían los obreros. Respetado, generoso y consejero hacia todos los obreros. En el año 1912, César Vallejo decide viajar a la ciudad de Lima, pues donde la vida no le fue tan acogedora debido a la situación difícil y a las costumbres que se vivían en ese entonces, la cual tuvo que regresar nuevamente a la ciudad de Trujillo. En 1913, decide matricularse en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad César, porque inicia un trabajo de docente en las escuelas primarias del Colegio Nacional de Juan de Trujillo. Es en ese entonces donde conoce a Ciro Alegría, su alumno, donde más tarde se convierte en un gran novelista. En el año 1915 culmina y realiza su tesis universitaria después de varios meses, titulado El romanticismo en la poesía castellana. En 1917, César Vallejo se enamora en la ciudad de Lima. En 1918, inicia una relación con Otilia Villanueva. También recibe en ese mismo año la noticia del fallecimiento de su madre. Ya en el año 1919, admira un doctorado en letras donde decide viajar al país de Europa. Pero antes de ello, decide visitar a su padre y la tumba de su madre, quedándose allí 3 meses, donde lo involucran en desmales por un grupo partidario.
Es entonces donde decide viajar a la ciudad de Trujillo, donde fue capturado 113 días. Luego partió a la ciudad de Lima, donde lanza su libro llamado Trilce. En el año 1923 decide viajar al país de París, donde tuvo una vida dura, una vida sin trabajo, y en el año 1924 muere su padre, y en octubre de ese mismo año ingresa él a un hospital llamado Caité, siendo operado por una hemorragia intestinal. En 1927 conoce a su amada Georgie, quien mantuvo una relación amorosa. Ya en el año 1931 es expulsado de Francia y decide viajar al país de España, donde lanza su obra llamado Tuxteno, narrando de esa manera el sufrimiento y la rebeldía de los trabajadores. En el año 1936 estalla la guerra civil en España, colaborando de una manera en las noticias y en el periodismo. En 1937 es representante en el Congreso de Escritores en nuestro Perú para defender la cultura, y finalizado esto retoma su viaje al país de París, donde lanza otro libro llamado Aparta de mí este cáliz. En el año 1938, César Vallejo inicia una fuerte síntomas febriles, donde su amada Georgie lo lleva a una clínica, siendo un 15 de abril de aquel año, César Vallejo Mendoza fallece a las 9:30 de la mañana. Nuestro entrañable poeta César Abraham Vallejo Mendoza, considerado máximo exponente de las letras peruanas y uno de los más grandes escritores de la literatura universal del siglo XX, nos ha dejado como herencia un legado maravilloso de obras literarias, una de las cuales es Love Poe, que trata de la protesta obrera ante el cierre inminente de la fábrica donde trabajan, contra la que se emplea con éxito la huelga como medio de presión, ¿no? En ella, la lucha de las clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos entre los personajes. Escena 1. La obra Locao, escrita en francés en 1930, trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica metalúrgica, con la que se emplea una huelga por el trato laboral y el salario de los mismos. En ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. En la escena 1 se sitúa en el taller de la fábrica con los obreros reunidos. ¿Y qué vamos a hacer si nos echan? Para comenzar, conozco uno que se va a molestar bastante y una novia que no va a esperar mucho. ¡Oh! Oye tú, eso te hace reír bastante, ¿verdad? Encuentras eso muy gracioso. En cuanto a ustedes, todos tienen algo que perder. ¿Qué diablos? No solo Antonio quiere casarse. ¿Qué hay de nuestros compañeros? ¿Saben que tienen familiares enfermos? Quizás, pero no te pongas en ese caso. Ustedes se comportan como si tuviéramos todos una cuenta en el banco, pero vamos a ver qué cara pondrán cuando se encuentren desempleados. Les estoy diciendo que van a cerrar la fábrica. Hay que movilizarse e ir a hablar con el director o con el patrón. Yo estoy de acuerdo contigo, las cosas no se hacen solas. Hay que saber empujar la rueda a tiempo para forzarlo, pase lo que pase. Sí, pero primero debemos saber si las cosas son ciertas. ¿Quién ha dicho que van a cerrar la fábrica?
Pero si Pero todo si el mundo todo lo el mundo sabe. lo sabe. Pero si es el mismo director que le ha dicho el vigilante. ¿A quién? ¿A quién? Al vigilante. Repito, compañeros, hay que hacer algo. Van a cerrar. Debemos impedirlo. Debemos reunir al sindicato y hablar con el ministro. Ir a hablar con el ministro, ustedes saben. ¿Oyen eso? ¿Sabes tú cómo responde el ministro a los que desean hablar con él? A tiros y a fusibles en las nalgas. Cállate, cállate, ¿qué es lo que pretendes? No digas estupideces. Ustedes saben que sin el ministro hace tiempo nos hubiesen despedido. Que el gobierno y el ministro no son la misma cosa. Ahí está el vigilante. Aquí pegaré el letrero. Ahí está, cierra la fábrica. Lockout, lockout. Lockout, no. Vamos a defendernos, no cerrará, hay que defendernos. En este instante entra el delegado para proponerle en ir a hablar con el ministro y movilizar el sindicato. Cálmense, camaradas. Lo que tenemos acontecido... Sí, por supuesto, camaradas, vamos a defendernos. Aunque cierren las fábricas, los patrones continúan viviendo muy bien, mientras nosotros morimos de hambre. La mayoría de los obreros ya no confía en el gobierno y organizan una reunión en el sindicato para protestar en el ministerio. El escándalo llama la atención del director de la fábrica, quien entra al taller para explicar la situación. ¿Por qué todo este desorden, señores? ¡Vamos todos! ¡No al lockout! ¡No al lockout! ¡No al lockout! ¡Vivan los obreros metalúrgicos! ¡Viva la huelga! Ah, mis amigos, desgraciadamente es consecuencia ineluctable de las crisis económicas internacionales y la desocupación. Es un fenómeno inevitable fatal, nadie es personalmente responsable. En fin, señores, esto es desgraciadamente todo lo que puedo decirles por el momento. Al retirarse el director, el obrero Raimundo incita a los furiosos trabajadores a tomar acción. Cuando el director dice que la desocupación no es culpa de nadie, él miente. Ellos aprovechan el rendimiento de las máquinas cada vez más rápidas para liberarse de los obreros que ya no necesitan más. Los obreros han construido las máquinas que mañana permitirán a los patrones echarnos a la calle. No cerrará lockout. No Vamos a lockout, defendernos. no a lockout. La novia de Raimundo se opone que participe. Raimundo, no vayas, te van a detener. En todo caso, a ti te toca ir a ver a mi madre a la casa. Ella está sola. Vamos, nos vemos luego. Escena 2. En esta escena, el ministro se reúne con 4 dueños de la fábrica, buscando la conciliación con los delegados obreros. Sin embargo, no llegan a ningún acuerdo. En resumen, señor Bruno, ¿piensa usted como el señor Richard que nada se puede hacer contra la reducción de sus productos? Absolutamente nada, señor ministro. El cierre de las fábricas no es obra nuestra, sino de la crisis mundial. En lo concerniente a la disminución de los salarios, me gustaría igualmente tener una idea en conjunto en ese aspecto. Señor ministro, los salarios sin duda alguna deben ser disminuidos. Duplessis rechaza varias veces la oferta, pero Leblanc lo hostiga
lo amenaza hasta que finalmente acceden, cuando éste le ofrece 25.000 francos. Todo parece estar perdido para los obreros. Reflexiones sobre lo que va a perder. Si usted abandona la cartera, qué fiasco para su familia, para los colegas, para el partido. ¿Qué dirían de un ministro que renuncia 2 meses después de su nombramiento? Y todo por el miedo a unos pordioseros. Cumpliré con mi deber y haré justicia con toda imparcialidad. Y en cuanto a mí, mi querido Dufán, voy a hacer protestar tu letra en el banco de crédito. ¿Qué? Pero miserable, creí un mínimo pudor de su parte. Le pago con la misma moneda de su capricho. Ponga más atención, Duplessis. Hay ocasiones que no se presentan, sino solo una vez. Piense en ello, créame. Duplessis rechaza varias veces la oferta, pero Leblanc lo hostiga, lo amenaza hasta que finalmente acceden, cuando éste le ofrece 25.000 francos. Todo parece estar perdido para los obreros. Sindicato de los Obreros Metalúrgicos. Al levantarse el telón, los obreros ingresan al salón de las asambleas generales, dándose cuenta de los resultados de la entrevista de los delegados. ¡Viva los obreros metalúrgicos! ¡Viva la huelga! Camaradas, como ustedes ya lo sabían, no hemos tenido ningún acuerdo, absolutamente nada. ¿Y qué dice el ministro? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué piensa hacer ante esta situación? Sí, ¿qué dice el señor ministro? ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué piensa hacer con esta situación? Con el ministro, los argumentos han sido muy breves. ¿Para qué repetir la razón? Es lo de siempre. Traidor. Abajo el socialista. Abajo el locao. ¡Traidor! Traidor. ¿Quién se Abajo el dice? socialismo. ¡Socialista! Abajo ¡A la Traidor. huelga! ¡A la Traidor. huelga! Iniciemos la huelga. Por supuesto. ¿Qué es lo que se espera todavía? La obra Locao, como bien aprecian, relata el enfrentamiento de dos bandos opuestos. En esta obra, el poeta César Abraham Vallejo Mendoza nos hace ver que a pesar de tantos años que han pasado, seguimos siendo las mismas personas con los mismos errores, que no hemos cambiado nada. Tenemos mejor tecnología, sí, pero somos las mismas personas ambiciosas, egoístas, donde predomina el poder, el abuso de autoridad, la corrupción, y nosotros lo permitimos. Y lo peor que es porque lo permitimos porque realmente somos ignorantes en conocimientos. Una gran similitud en esta obra Locao con la realidad peruana son muchas en realidad. Hoy en día tenemos la huelga de los transportistas por el alza del combustible, la huelga de nuestros hermanos agricultores. Aún no les dan una solución. En el 2020 se hizo una huelga, lo cual dejó 2 muertos, jóvenes universitarios, que decidieron ir a esa manifestación por luchar por el Perú. Fue para votar al presidente Manuel Merino. Fueron 2 muertos y 114 heridos. En este evento, esta huelga, el abuso de autoridad se manifestó entre la policía hacia los manifestantes. Me enfoco en esta huelga porque lamentablemente esas pérdidas no se recuperan. El Perú sigue con gente corrupta. Si realmente nosotros queremos cambiar, debemos cambiar unos mismos, porque si no el Perú nunca cambiará.